en el tema ovnis, ahí lo vamos a agregar. Dante, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para hablar de esto que a todo el mundo le está preocupando. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto para mí, Alejandro y Fernando. Gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos. Un tema apasionante que movió el avispero, como decimos acá. Sí, mira, recién hablábamos de caracoles, hablamos en sentido figurado del avispero. Dante, tratándose de usted, que es un estudioso, ¿qué hay de cierto, qué hay de fábula, qué hay de tal vez una teoría con esto que ha llenado los titulares del mundo? ¿Cómo lo ve usted primero? Bueno, como bien vos dijiste, bueno, yo estoy con este tema hace más o menos 40 años, escribí 15 libros, participé en congresos mundiales, entonces es un tema que conozco por vivir, experiencia de ver, pero además después por estudiar y profundizar. Todo lo que ocurrió en esta audiencia pública de la semana pasada con el Subcomité de Seguridad Nacional en Estados Unidos, a mí no me sorprendió ni a muchos de los que estudiamos este tema. ¿Por qué? Porque lo que se dijo allí, tenemos la traducción, lo hemos escuchado en inglés en directo, es algo que ya se sabía. Primero, que había naves caídas y que Estados Unidos se había apoderado de esas naves, que en algunas había cuerpos de seres muertos, que estaban trabajando con tecnología inversa. Mira, yo tengo un programa de radio acá en Buenos Aires, la M830, y hace 35 años que tengo este programa, distintas radios, hace 10 que estoy en la 830. La cosa es que me llama y me escribe mucha gente, entre ellos, con estas conexiones internacionales, desde Los Ángeles, me escribió personas, también periodistas de así a nivel de radial, que estaban muy preocupados porque en ciertas ciudades cercanas a Roswell, donde había caído esta nave hace ya muchísimos años, de noche se veían luces suspendidas y que bajaban y subían. Y la incidencia de cáncer en enfermedades terminales en muchas personas de esa área se había multiplicado por 10 en relación a la proporcionalidad de Estados Unidos. Y que ellos creían que era por trabajar con este tipo de tecnología o ingeniería inversa, que es otro de los puntos que estas personas, David Grush y otros, declararon ante la Subcomisión de Seguridad Nacional. Dante, pero basándonos específicamente en esta charla, en esta explosión, yo le digo una cosa, le voy a ser sincero, después de que el planeta llegó a una pandemia como la del 2020, yo hoy puedo creer cualquier cosa, incluso si soy renuente a creer en los ovnis. Da la sensación de que nos puede pasar cualquier cosa, salvo Godzilla, y me estoy atreviendo a decir que no sé si hay algo escondido en el fondo del mar, pero da la sensación como que ¿cómo nos defendemos suponiendo que esto sea tajantemente verdad, Dante? Mira, yo tengo 72 años, viví la pandemia, no se llamaba de esa manera, de la parálisis infantil, por ejemplo. Estuvimos meses sin poder salir a la calle, muy chiquito, me acuerdo. Entonces, Sí. estas son cosas que van ocurriendo, pero lo que sí que tenemos que tener muy en claro y tranquilos, en que estos seres que realmente existen, que estos pilotos han filmado esto, porque dos de los que declararon allí, David Freiberg y Ryan Graves, eran pilotos de aviones de combate de la Marina, de los F-18, que filman eso que vos estabas mostrando hace unos instantes. Incluso uno declara de que ese objeto que estaba sobre el Océano Pacífico iba siguiendo a otro más grande que estaba debajo del agua. Fíjate qué cosa de loco. Ahora, no nos tenemos que preocupar en el sentido de que estos seres, inteligencias que no son de la Tierra, vengan a generar algún tipo de invasión. ¿Ves? Ahí está enfocando el mar y enfoca esta esfera. Que vengan a hacer, no sé, una guerra, algo por el estilo. No, olvídate. Estos seres y estas naves han estado en los últimos, por lo menos, 10.000 años, han salido en las pinturas rupestres de antiguas culturas, se han observado. Yo escribí mi tercer libro, se llama Los extraterrestres y el plan cósmico, tomo 2. Ahí describo 500 nombres de estas naves en la antigüedad y cientos de nombres de los llamados seres celestiales, divinos, etcétera, que los tripulaban. Y termino en la Foo Fighter de la Segunda Guerra Mundial, o en la primera también se vieron, pero se hicieron más famosos en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, nunca han generado nada que sea
y contraproducente. O sea, lo que ocurrió en algún caso fue la impericia de los pilotos, principalmente con los aviones allá por 1950, 1960, que trataban de llegar porque la orden que había era captura una de estas objetos no identificados a cualquier precio, y trataban de llegar, y bueno, cuando llegaban a la posibilidad máxima de altura, los aviones caían. Pero no era Claro. porque derribaban ellos, era por la propia impericia de los pilotos. Dante, pregunta, usted que lo ha estudiado mucho más, nosotros por ahí nos llama la atención un hecho puntual, pero usted que lo ha estudiado, ¿qué pasa después con los pilotos que vieron y atestiguan que sí, que lo que vieron es algo raro? Se lo pregunto por el lado de que muchas veces es preferible callar ciertas verdades. ¿Qué ha pasado con esa gente después de que atestiguó? Sí, es verdad lo que vos decís, totalmente de acuerdo en este sentido. En los pilotos militares tenían una ley que les impedían hablar. O sea, ellos no podían decir nada que pudiera ir en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos, y estas leyes se empleaban a otros países Ujú. importantes. Ahora, los pilotos comerciales, a mí me ha tocado hablar con pilotos de otros países, he dado conferencias en el exterior, no decían nada. ¿Por qué? Porque si ellos decían que habían visto algo y lo declaraban y se hacía público, los sacaban, los ponían en una comisión aparte, estudios psicológicos, psiquiátricos, etcétera, etcétera, y por ahí no volaban más. ¿Me entendés? Un poco Ujú. porque estarán bien de la cabeza, lo que vieron, lo vieron, y menos si de pronto el piloto, no sé, se desviaba 1 milímetro. Esto ocurrió mucho tiempo. Ahora es como que se ablandó la cosa. Hace poquito 2 aviones de Aerolínea Argentina que iban al sur, uno viniendo Sí. y el otro, ¿te acordás de este caso hace Sí, poquito? sí, sí, sí. Que hubo comunicación, incluso una comunicación informal entre ellos, que Sí, daban, señor, se sí, señor. hablaban coloquialmente, che, mira, y eran Sí, tal pilotos. cual, lo estás viendo, ¿viste? Uno se hablaba al Sí, sí, otro en sí. distintos lugares. Bueno, eso ahora cambió un poco. Está el famoso caso de Polanco, de Bariloche, ¿te acordás? El piloto que tiene el avistamiento sobre Bariloche. Ujú. Pero también hubo un avistamiento de 2 pilotos de gendarmería, creo que era. Y bueno, y ellos es como que tuvieron que guardar más silencio, y después cuestiones de accidentes que hubo, los dos murieron, ¿no? Ujú. Pero hay casos de astronautas, los astronautas no podían decir lo que habían visto, y cuando alguno lo dijo, como el caso de Sirius Paper, ante las cámaras de todo el mundo en una conferencia de prensa, esto está, lo podés googlear, astronauta se desmaya, etcétera, y vas a ver, ella empieza a hablar, a decir que lo que vio no podía estar ahí, sin embargo estaba, se desmaya, la atiende, y todo filmado en directo, la atiende, Ujú. la levanta, se va, se para de vuelta, sonríe, le ponen un ventilador, la aplaude, empieza a hablar de vuelta, y cuando empieza a recordar lo que vio, se desmaya de vuelta y se la lleva. ¿Entendés? Claro, Hay personas que han vivido un shock traumático. Claro. Imagínate, este astronauta está en el espacio, está afuera en la estación orbital, tiene que hacer una salida para, no sé, hacer algo ahí. Y de pronto cuando ve el objeto, quiere entrar y se pone tan nerviosa que no hace los protocolos. Ahí no es como que vos entras a la puerta de tu casa, entras, salís. Ahí tenés que presurizar, sacar, abrir. Bueno, y se quedó ahí, le agarró un shock. ¿Entendés? La tuvieron que ayudar. Y después, claro, Claro. cuando declaró lo que había pasado, imagínate. Dante, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un poco creo que el pensamiento popular, cuando uno habla de ovnis, que rápidamente la gente dice, bueno, pero viste, hoy vivimos, hay 4K, HD, y siempre que hablamos de ovnis se ve medio mal, se ve borroso, no se alcanza a detectar la imagen, y no hay algo por ahí claro, muy evidente, que al menos haya llegado de forma masiva, que uno diga, bueno, acá está el ovni, señores, tomen, miren, esta es la foto, este es el video, es esto. ¿Qué tecnologías hay, según su entendimiento, ¿no? O técnicas que tengan que ver con analizar la autenticidad de estos testimonios, de estas imágenes, de estos videos, fotos, para saber que justamente, dicho mal y pronto, no sea una tomada de pelo y sean realmente auténticas, ¿no? Bueno, respecto, si hablamos de lo que la NASA presentó, todo eso fue filmado por personal militar calificado, filmado desde los aviones de combate, ahí no habría posibilidad. Después lo de que firman los astronautas, lo filma automáticamente las webcam, que hay creo que 3 o 4 que están online las 24 horas del día. Entonces, por ese lado no hay mucho que especular. Ahora, respecto a las personas,
Hubo una época que yo me acuerdo, iba a un lugar determinado, estuve varias veces en Mendoza dando conferencias y de pronto me decía, vamos a Potrerillo que hay avistamiento, vamos acá que hay esto, y yo que llevaba una Voigtlander con un rollo de 135 milímetros que después volví a Buenos Aires, tenía que esperar 10 días para que me den la foto. Bueno, todo eso cambió, ¿no es cierto? Porque esto cambió. Yo ahora, con esto... Claro, opine de ahora, última... yo siempre tomo más intrascendencia a cuando me dice, no sé, Gustavo, Fernando, Alberto, quien sea conocido, mira, Dante, fotografía esto. Ahí le tomo cierta... cuidado de decir, bueno, a ver, que no sea un reflejo, que no sea algo normal. Ahora, lo que circula en internet no se puede saber. Desde que Spielberg hizo caminar a los dinosaurios, entre comillas, podemos ver cualquier cosa y no sabemos que es verdad. Pero hay ciertas cuestiones. Cuando se fragúa algo, generalmente vos vas a ver que aparece algo, oh, qué espectáculo, y de pronto la cámara va hacia el piso. Hay ciertos códigos que los que generan esto tienen entre ellos. Y bueno, y después a los que estamos, por lo menos acá en Argentina, es muy complicado decir analizar esto. No, yo realmente no lo hago, no tengo tiempo, necesitas un montón de recursos que tenés que recurrir a otras personas que tienen los equipos. Yo creo que hay demasiada evidencia ya a nivel mundial como para decir, a ver, quiero ver el plato volador para creer que existe o no existe. Es una cuestión ya más de conocimiento del tema. Más que la prueba física, que por ahí nosotros no la vamos a tener, sí la van a tener, o la tienen ya. Porque de separar también lo que puede ser real o lo que no. Comparto 2 mensajes, Dante, ya lo dejamos y le agradecemos, obviamente, una persona que tiene que estar muy consultada en este momento. Tema ovnis, se dice por ahí que coincide con las pirámides de Gizeh, egiptólogos, lanza Gilletta Matsumoto de la provincia de Mendoza. Y desde Rosario, buenas tardes, señor Franch. Es lamentable que condicionaron los avistajes, que llegaran a censurar a los pilotos. Ya de a poco se sabe que las autoridades tenían conocimiento, pero el controlar la información les daba una ventaja de hacer sus investigaciones. Lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, Dante, ¿quién lo sabe? Esperemos que sea para... Qué tema apasionante, ¿no? Sí, para seguir hablando ahora también. Maravilloso, y los dos que escribieron, la verdad que dicen muy justo todo. Las pirámides hay ciertas inscripciones dentro que se muestra el platillo hecho en... digamos ahí. Y hay una descripción de Tutmosis III que describe estas naves, sale con su ejército, etc. En la contratapa de mi tercer libro del tomo del Plan Cosmos, justo puse toda esa transcripción de Tutmosis III. Y el tema del encubrimiento fue un clásico de 1947. Primero dicen que sí, que cayó una nave, que había cuerpo, y a los 48 horas dicen que no, que era un globo, que eran muñecos, y empieza el encubrimiento. Es lamentable, pero fue así. Ahora se está abriendo el grifo de a poquito, y bueno, en buena hora que ocurre. Esperemos que no se convierta en una inundación. Dante Franch, ufólogo, especialista en ovnis, con un programa de radio, escritor también. Hay que googlear lo que hace este hombre para poder entender bien de qué estamos hablando y dónde estamos parados. Dante, un abrazo gigante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengo mi Instagram, que es dante.franch, o el canal Encuentro Cósmico de YouTube, que hay 300 conferencias y videos. Gracias a ustedes, un gran abrazo a la distancia. A meternos a investigar. Abrazo, Dante. Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando con Dante Franch, como estábamos diciendo, una eminencia en este tema, como han sido otros también en todo el mundo. ¿OVNIs, sí o no? Queda a criterio. Dale, contanos qué pensás. Ya volvemos. Hasta las 14, El Interactivo.